Buenos días, mi nombre es Diego Armando Arizaga Cabanzo, estudiante de especialización en anestesiología veterinaria de la Universidad CES. Hoy les vengo a hablar sobre alodinia hiperalgesia y sus mecanismos. Bueno, para empezar, primero tenemos que definir lo que es el dolor crónico. Como tal, en la actualidad no existe un consenso general sobre la definición para el dolor crónico, sobre todo en medicina veterinaria, ya que en la práctica clínica es bastante difícil determinar cuándo el dolor agudo se vuelve crónico. Existe una definición muy acertada, la cual nos dice que es un dolor que se extiende más allá del periodo de curación del tejido, que puede tener niveles bajos de patología identificada y suelen ser insuficientes para explicar la presencia o la extensión del dolor. A diferencia del dolor agudo, donde el dolor cesa rápidamente después de que se logra eliminar este estímulo nocivo, el dolor y la sensibilidad de la inflamación pueden durar horas, días, meses o incluso años. El dolor crónico puede ser el resultado de todos estos estímulos nocivos susceptivos, como la inflamación continua. Es un dolor que es persistente y se vuelve neuropático debido a que estos mediadores inflamatorios en el sitio de la lesión llegan a generar lesiones a nivel del sistema nervioso periférico e incluso a nivel del sistema nervioso central. Ya independientemente de su etiología, el dolor crónico es un dolor que se vuelve desadaptativo, es un dolor que se denomina patológico, ya que no ofrece ninguna función biológica útil ni tampoco ninguna ventaja de supervivencia. Ya el propio sistema nervioso central se convierte en el foco de la patología y contribuye a la morbilidad del paciente. Esto genera que el tratamiento para el dolor crónico sea poco eficaz y suele volverse bastante complicado, ya que varios estudios han determinado que entre más tiempo persiste un dolor, más difícil puede ser eliminarlo, debido a la remodelación en la arquitectura del sistema nervioso. El paso del dolor agudo al dolor crónico suele tener tres fases. La fase 1, que es el dolor nociceptivo, o el dolor agudo fisiológico, en la cual se establece una ruta directa en la transmisión desde el sitio de la lesión hacia el tálamo y la corteza, que da como resultado en una percepción consciente del dolor. La fase 2, que es un dolor inflamatorio, cuando un estímulo nocivo es intenso y prolongado, provoca un daño tisular e inflamación, en la cual empiezan a ocurrir cambios que indican que el sistema nervioso central se vuelve mucho más excitable por la inflamación de estos tejidos. En este momento los pacientes pueden experimentar dolor espontáneo y cambios en la sensación provocados por la estimulación de estos nervios debido a la inflamación. Esto se conoce como hiperalgesia. La hiperalgesia puede ser primaria o secundaria dependiendo de qué, de si se genera como tal en el sitio de la lesión, se denomina primaria, y si es en los tejidos adyacentes que rodean la lesión, se denomina secundaria. La fase 3 de esto se vuelve ya un dolor neuropático. Es un dolor anormal, consecuencia del daño o alteración de un neuroprocesamiento dentro de los nervios periféricos o dentro del sistema nervioso central. Y se caracteriza por una falta en la correlación entre la lesión y el dolor. La fase 1 y 2 son síntomas de una lesión periférica, mientras que esta fase 3 ya nos determina un síntoma de enfermedad neurológica. Estos pacientes suelen generar o tener dolores que son espontáneos, que suelen desencadenarse por estímulos que son inocuos o con una respuesta exagerada a estímulos nocivos menores. La activación de estos mecanismos suele ser anormalmente prolongada e intensa debido a el daño de las neuronas o porque la regeneración de estas neuronas es pobre o está mal dirigida. Se genera entonces una inflamación neurogénica. ¿Cómo se genera? Por la liberación de la sustancia P y el factor de crecimiento nervioso en la periferia provocada por esta inflamación. Al generarse este daño en las fibras nerviosas,
Las células del asta dorsal de la médula liberan sustancias químicas que hacen que los potenciales de acción se disparen hacia atrás por los nociceptores. El resultado de este reflejo de la raíz dorsal hace que las dendritas liberen sustancia P y una sustancia denominada péptido relacionado con el gen de la calcitonina en los tejidos periféricos de las dendritas, generando vasodilatación y promoviendo extravasación de proteínas y que se desencadene toda la cascada de la inflamación. Provoca desgranulación de mastocitos y cambia características de las células endoteliales, lo que resulta en la fusión de agentes inflamatorios y vasodilatadores, lo que provoca edema y potencia la transmisión de señales nociceptivas desde la periferia. Todo esto genera que los mecanorreceptores de las fibras A beta puedan acceder a las neuronas nociceptivas A, delta o C mediante vínculos presinápticos. La excitación entonces de estos nociceptores provocan una lesión activa en las neuronas espinales, lo que genera esta despolarización y se vuelve un círculo vicioso. Digamos que esto es explicado por el bombardeo persistente de los mediadores de inflamación que hace que aumente su excitabilidad de tal manera que cuando se activa un mecanorreceptor como los A-beta, que son de bajo umbral en las áreas que rodean el sitio de la lesión, produce una despolarización que es muy intensa en las fibras nociceptivas aferentes. A consecuencia de esto, se generan dolores prolongados en sitios que no son de lesión o dolores o sensación de dolor por estímulos que son inocuos. De esta manera se genera ya la alodinia táctil generada por los daños justamente en estas fibras nerviosas. Muchas gracias por su atención.